acerca de esa carta, sobre todo del primer y el segundo versículo. Primeramente vemos aquí cómo Juan la manda, dice el primer versículo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vemos que el destinatario de esta carta, dice ahí, es una señora elegida. Pues dice, y ahora te ruego, señora. Ahora, ¿quién es esta señora? Se está hablando de una manera simbólica, se está hablando de una manera literal. Bueno, como en todos los casos, uno puede pensar, es algo insignificante, pero bueno, para eso son los estudios de la palabra, ¿no? Para uno tener su opinión al respecto. Hay dos maneras de mirar esto. Hay algunos que creen que es un modo figurado de designar una iglesia en particular. ¿Okay? Entonces, si esta hermana es una iglesia en particular, la del versículo 13, que como dice ahí, del versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Bueno, si esta es figurada, la otra también. Entonces se está refiriendo a una iglesia hermana y los miembros de dicha congregación. Ahora, otros creen que aquí no hay ningún modo figurado, es literal, es una cristiana particular, lo cual al parecer tenía una iglesia en su casa, y que la hermana que está hablando en el versículo 13 es una hermana en sangre y sus sobrinos. Ahora, ya ustedes ven, hay dos modos de ver quién es esta señora. Esto ha sido una cuestión debatible. Hay siempre que respetar ambas posiciones, pero la idea de una iglesia en una casa no es ajena a aquellos tiempos. En Colosenses 4:15 menciona el caso de Ninfas, que también tenía una congregación en la casa, etcétera. O sea que la idea de que esta señora tenga una congregación no era ajena. Ahora, en mi opinión, hay dos cosas específicas los cuales favorecen la segunda posición. O sea, favorecen el hecho de que sea una señora literal, una hermana de la iglesia que tenía una congregación y está hablando de sus hijos carnales. ¿Por qué yo digo esto? El número uno, no es común, y es más, me tomé el trabajo de buscar en una concordancia bíblica todos los versículos que tuvieran que ver con Señor y Señora. Todos los versículos, uno por uno. No encontré ninguna otra referencia de que a una iglesia se le llamara señora que no fuera aquí. O sea, que si es una iglesia, este sería el primero y el único lugar donde a una iglesia se le llamara la señora. Ahora, otra de las cosas que para mí es la más convincente, siempre a la iglesia se le conoce o se le llama como la desposada o la esposa, la novia, y todos estos títulos es más bien para describir la relación mística que hay entre Cristo con la iglesia. Ahora, yo no voy a entrar en datos específicos, lo que ustedes saben, lo que difiere una señora de una señorita. Yo no creo que sea un título apropiado para una iglesia cuando lo que define a una mujer como señora, ustedes lo saben. Y la relación de Cristo no es en esos aspectos, es una relación mística. Por tanto, yo pienso que para mí es la más convincente de que aquí se trata de una hermana literal, de una persona que tenía una congregación en su casa. La otra razón que me lleva a pensar de esta manera es que estas tres cartas Juan las envió al mismo tiempo.
tres las envió al mismo tiempo desde Éfeso. Lo único que iban a diferentes destinatarios. La primera, que no menciona, que es dirigida a ninguna persona, se sobreentiende que iba a una iglesia. Pero esta segunda, que sale al mismo tiempo, va a esta señora, y la tercera se le envía al hermano Gallo. Entonces, Juan tenía un propósito específico para enviar las tres cartas, tres destinatarios diferentes, y las envió al mismo tiempo. O sea que si la segunda fuera para una iglesia, no tendría que hacer una carta diferente a la que él escribió en lo que es la primera. Así que a pesar de que hay dos modos de ver quién es esta señora a la que dirige la segunda carta de Juan, y algunos piensan que es en sentido figurado, otros que no, que es literal. En mi posición y mi opinión, que se trata de una persona literal. A pesar de eso, esta señora con sus hijos, teniendo una iglesia en su casa, era iglesia, era parte de una iglesia, por lo que los consejos que le da Juan a esta señora se aplican tanto a la iglesia como a una familia en particular, y vamos a poder favorecernos y aprender en ambos casos. A esta señora verla como iglesia, y a esta señora verla como una familia en particular. Tenemos aquí el saludo. En el saludo, Juan se presenta como anciano, o sea, él está aquí mencionando su posición oficial como el líder que era de la iglesia, como apóstol. Sabemos que él estaba encargado, recibiendo en Éfeso, de todo lo que era la zona de Asia Menor, todas las iglesias a las cuales después él envía la carta de revelación. Pero el saludo va acompañado con una manifestación de verdadero amor. Vamos a leer estos dos versículos. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. No solo le reitera su amor particular, pero también el amor de todos los creyentes, porque eso es lo que nos debe de caracterizar. Si pudiéramos buscar una palabra para describir la naturaleza de los cristianos, tendríamos que escoger el amor. Nosotros tenemos que ser caracterizados por el ejercicio del amor, de ser personas amables para con los demás, ser personas dóciles, porque ese es el carácter de Cristo. Dios es amor, y nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nosotros a través de la manifestación del amor. Versículo 2 está mencionando una verdad. Fíjense que dice, a causa de la verdad. Esta verdad permanece en nosotros. No solamente permanece en nosotros, dice, estará para siempre con nosotros. Se está refiriendo al Evangelio. Es el Evangelio el que permanece siempre en nuestros corazones. Por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree, o sea, es una fe continua, una fe que no mengua, no deja de creer, es para siempre, porque nuestra salvación es para siempre. ¿Por qué hace tanto énfasis Juan en la verdad? Recuerden, por la influencia de las falsas doctrinas, los herejes que rondaban la iglesia en aquel entonces, como lo está haciendo ahora. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en el Evangelio y en la salvación por gracia, porque es lo que no se entiende allá afuera, es lo que muchas iglesias no están practicando, y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en esta gran verdad. Noten en el saludo como Juan les desea tres cosas bien importantes. Posiblemente estas tres cosas ya van a tomar el resto del tiempo del estudio, porque dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. La otra parte del versículo dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en
Se está mencionando aquí tres cosas importantes. Número uno, gracia. Porque la gracia es el modo de recibir el favor de Dios. Se está mencionando la misericordia, porque es lo que se recibe. O sea, ese favor lo que viene es lleno de compasión de Dios y es lo que recibimos de Él. Y paz es el resultado de lo recibido. Así que gracia es el modo de recibir el favor, misericordia es el favor en sí, y la paz es el resultado de lo que uno ha recibido. Todo esto deriva del amor de Dios. Para hablar del amor de Dios hay que considerar diferentes puntos de vista, porque cada uno de ellos presenta el atributo de Dios. Dios es amor, pero de ese amor se derivan muchos otros atributos: gracia, misericordia, benevolencia, clemencia, longanimidad. Todos estos son atributos de Dios que derivan del amor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Entonces, si usted sabe hacer las diferencias entre uno, vamos a tratar de aprenderlas. La gracia, que implica que Dios ama al pecador a pesar de que ese pecador no puede provocar el amor de Dios. ¿Entiendes? Gracia es que Dios ama al pecador a pesar de que éste no puede provocar su amor. Simplemente Dios nos ama. ¿Qué es lo que nosotros provocamos en Dios más bien? Ira por nuestros pecados, delitos y pecados. Más bien en ira. Estamos hablando aquí de una perfecta santidad. Entonces, si nosotros lo que provocamos es ira y lo que recibimos es amor, eso es gracia. Recibir algo que yo no puedo provocar, ni nada de lo que yo puedo hacer, decir, puede provocar el amor para mí. Eso es lo que se recibe por gracia. Entonces Dios viene a ser benevolente o bondadoso, que es un aspecto de la gracia de Dios. Ahora, la misericordia, como dije anteriormente, es sinónimo de compasión. Es una pequeña diferencia con la gracia, porque cuando la gracia es un sentimiento que viene de Dios, la misericordia viene a ser poner ese sentimiento en acción. Por ejemplo, tenemos la parábola del buen samaritano. Nosotros sabemos que el último fue movido a misericordia. Puede ser que nosotros pasemos y veamos a alguien roto o alguien que está en necesidad y se conmueve el corazón de uno y uno siente dentro de uno. En ese momento usted está sintiendo un amor hacia esa persona que está en necesidad. Eso se parece a la gracia. Ahora, que usted pase y entonces usted pare y usted vaya y le diga: ¿qué puedo hacer por ti? Y vamos a resolver. Y mira esto, y le da la mano. Hasta que usted no lo vea a esa persona con todo resuelto, usted no está tranquilo. Eso es misericordia. Mientras que pasar y sentir aquello que es bueno sentir el dolor de los demás. Es gracia. La misericordia es esa gracia puesta en acción. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Por eso es que Juan le decía a esta iglesia, a esta señora, primero, gracia, o sea, el amor de Dios. Misericordia es la compasión de Dios, y también le desea paz. Ahora, cuando hablamos de clemencia, es un aspecto también de la misericordia. Por eso no somos clementes a la necesidad de la persona. La otra manifestación del amor de Dios es en la longanimidad o la paciencia. Longanimidad y paciencia vienen a ser sinónimos, la misma palabra. Nosotros sabemos cómo Dios soporta, aguanta a los malos. Fíjense, a la gente que los retan, a la gente que lo blasfema, que se burlan, que le dan la espalda. A toda esta gente Dios soporta y aguanta, precisamente dándole una oportunidad a los pecadores para que se arrepientan. Esa es la
y la paciencia que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, el cual sabemos que un día tuvimos un encuentro personal con el Señor, nacimos en pecado, sin embargo todos tuvimos un día personal con el Señor. Ese fue el día donde por la paciencia de Dios Él nos alcanzó. Nosotros sabemos que gracia es la manera de ser salvo, dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero ¿por qué se le desea gracia a una señora que está teniendo su iglesia en su casa, aparentemente es una cristiana? ¿Por qué se le desea gracia? Esto es bien importante para nosotros, hermanos. Significa que nosotros necesitamos recibir continuamente el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Esta gracia me lleva a mí a darme cuenta de que yo no merezco recibir de Dios absolutamente nada. Por eso yo siempre digo, el cristiano clama, no reclama. Nosotros no tenemos derecho para reclamar nada. Ahora, usted puede clamar una promesa del Señor, mencionar una promesa del Señor, pero como un clamor, no como un reclamo. Y a veces esto es muy difícil de que las personas lo entiendan. Le viene a uno una cosa bien drástica en nuestra vida. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿De que Dios te tiene que resolver a ti la situación? ¿Que si ha venido una enfermedad, que Dios te tiene que curar? Y entonces muchas veces cristianos comienzan a dudar en su mente, como que Dios tiene obligaciones para contigo. Y hermano, esto es en contra de la gracia. Es completamente en contra de la gracia. Fíjense cómo nosotros necesitamos gracia en nuestro diario vivir. Y por eso es que siempre se le desea a la persona gracia del Señor. Porque no es solamente para salvarnos, por gracia somos salvos. Es el favor de Dios todos los días de nuestra vida, para cuando algo a mí me pase, yo reaccione y reconozca, ¿sabe qué? Esto me está pasando, yo no merezco absolutamente nada del Señor, por tanto voy a clamarle que tenga, que ahora se usa la palabra, misericordia. Quiere decir que haga algo por resolver mi situación, porque yo no ni puedo ni lo merezco. Por eso que uno deriva del otro, la misericordia deriva de la gracia del Señor. Y por eso que esto es tan importante. La misericordia también la necesitamos diariamente. Y qué bueno es el Señor que ahí en Lamentaciones dice que Él es fiel y que todos los días son nuevas sus misericordias y que Él es fiel en esto. O sea que a pesar de que nosotros no lo merecemos, aún así a Dios le agrada serle fiel en nosotros y estar ahí todos los días proveyendo y escuchando nuestro clamor, escuchando nuestras oraciones, sacándonos de problemas, resolviéndonos aquí, resolviéndonos allá, respondiendo nuestras oraciones. Cuántas cosas el Señor no hace por nosotros si nosotros merecemos. La paz es equivalente ya a la bendición de Dios. Cuando hablamos de paz, se puede decir presencia de Dios, porque no hay paz en la ausencia de Dios. O sea que paz y presencia de Dios viene a ser prácticamente lo mismo. Usted ve como la gente tiene una desesperación, un vacío grande en sus vidas. Usted los ve con esa ansiedad, con esa tensión, buscando por aquí, por allá. Y lo que están, y se lo dicen, usted le pregunta a estas personas y te lo dicen: necesito paz, yo quiero paz. Y entonces la gente piensa que paz es coger la tarjeta y irse de vacaciones, o coger la tarjeta y irse para el mall, porque eso es lo que les da paz, eso es lo que les quita la tensión, el estrés. Tú sabes que por más que busquen de aquí por allá, no lo van a conseguir, porque claramente dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, en Juan 14, 27.
Los que buscan la paz en otras fuentes que no sean en Dios, nunca la van a alcanzar. Nunca. Porque la verdadera paz, la interna, la que te llena de gozo, esa solamente viene por Cristo. ¿Y usted sabe cuándo viene? Cuando somos reconciliados con Dios por medio de su sacrificio. ¿No dice Romanos 5:1? ¿Quién se lo sabe de memoria? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, una vez somos justificados por Cristo, eso quiere decir, yo vine ante la cruz de Cristo reconociendo que era pecador y reconociendo que Él era mi sustituto. Él estaba muriendo en esa cruz por mí. Y que esa sangre que derramó, la derramó para limpiarme de los pecados. Y que esa muerte, una muerte sustituta, que es lo que me da a mí la justificación ante Dios. Entonces, cuando yo vengo a ser reconciliado con Dios, es entonces que yo puedo tener paz. Y por eso se le desea a las personas gracia, misericordia y paz. Eso lo sabemos muy bien, pero muy bien. En cuanto nosotros nos alejamos de Dios, lo primero que se pierde es la paz. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Es esta. No busque otra cosa. Lo primero que se pierde cuando usted se aleja de Dios es la paz, porque es sinónimo de la ausencia de Dios. Y usted viene como hijo de Dios, usted viene en un estado que va a experimentar una desesperación tal que hasta que usted no venga corriendo a los pies de Cristo, usted no va a volver a sentir esa paz. Ya no sé, es igual, lo siento, pero cuando una persona se enfrenta a la revelación de Cristo y al Evangelio, de esa persona no vuelve a ser igual. Porque o se entrega a Jesucristo o viene a ser la persona más miserable que camina sobre este plano. Porque este estado de miseria es lo que está tan temprano. Si eres un hijo de Dios, te trae a su Cristo. También en la concordancia, si usted va a buscar un pasaje que hable de la paz, va a encontrar un sinnúmero de ellos. Pero yo quería escoger uno que tuviera que ver con lo que estábamos hablando en esta noche. Yo escogí Isaías 26:3. Isaías 26:3. Yo sé que hemos aprendido de la señora esta noche. Vamos a aprender un poquito más de la segunda parte de este versículo 3. Pero si fuéramos a llevarnos algo para la casa de este estudio y decir que me ayude para el resto de los días hasta que llegue el domingo y el Señor nos vuelva a nutrir con su palabra, llévese este versículo. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque el día viene. Tú guardarás en completa paz, porque está en ti. Pero si tú te alejas del Señor, no hay tal paz. Todo esto, fíjense, todo esto que él menciona aquí, que son cosas tan importantes, ya aprendimos de la gracia. O sea, estamos creciendo en este conocimiento porque no es solamente soy salvo por gracia, es un poquito más profundo que eso. Y ojalá que todo el mundo, especialmente cuando esté pasando por una prueba bien dura en su vida, recuerde estos conceptos, para que entonces clame por misericordia. Todo esto, la paz, la gracia, la misericordia y la paz proceden, dice ahí, de Dios, y menciona al Padre y al Hijo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué menciona a dos personas de la deidad? Son diferentes, solamente está mencionando a dos. ¿No? Esto es muy significativo. La razón por que lo está mencionando a la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo,
es porque Él está con nosotros, Él está con la iglesia, Él está con esta señora y con sus hijos. Él ha sido dejado aquí con nosotros la iglesia. Por eso cuando la iglesia es llevada, Él también se va. Y por eso es que cuando está mencionando la fuente, que es el trono de Dios, donde está el Padre y el Hijo sentado a su derecha, está mencionando la fuente de donde recibimos gracia, misericordia y paz. Pero no menciona el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aquí con nosotros, según entendemos en Romanos 8, 26 a 27, Él intercede ante ese trono, llevando nuestras peticiones ante el Padre y ante el Señor Jesucristo. Y por eso es que Él no es mencionado aquí como la tercera persona de la reencarnación. Bueno, hermanos, por lo menos en estos cortos 3 versículos, en esta noche hemos aprendido varias cosas. Yo no sé si usted estaba de acuerdo conmigo en la explicación acerca de esta señora elegida y sus hijos. Yo presenté 2 razones bastante convincentes de que se trata de una persona en particular, está ministrando a personas particulares. Recuerden que no es la única carta que se envía a una persona. Tenemos Filemón. Filemón fue enviada a tratar un asunto específico muy personal. Entonces, el hecho de que Juan le envíe una carta aunque no mencione su nombre, no sé por qué no mencionó su nombre, a lo mejor es como yo que se me olvidan todos los nombres. Pero el caso es que aparentemente se trata de una persona particular y sus hijos y la iglesia que él estaba teniendo en su casa. Pero yo creo que el mensaje más importante de esta noche es ese saludo, ese deseo de Juan para esta señora que recibe estas 3 cosas de Dios que son tan importantes para la vida: gracia, misericordia y paz, que sabemos que nos llegan del trono de Dios, y que precisamente el Espíritu Santo juega un papel importantísimo para nosotros recibir esto: gracia, misericordia y paz. ¿Por qué juega un papel importantísimo? Porque dice la palabra, muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir, ni sabemos qué pedir, y muchas veces nuestras oraciones no se apelan a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo